Tiempo de analizar las economías mundiales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Edson Sánchez. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos de inmediato a repasar los titulares de esta jornada. El gobierno de Argentina aprobó la ley de góndolas para evitar delitos de acaparamiento de algunos productos tras los efectos del coronavirus. Y tras un año de haber suscrito un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Ecuador no ha logrado sacar de la crisis a este país. En contexto, vamos a revisar una investigación que realizó el CELAC al respecto. Y el Banco Central de Rusia activa medidas para enfrentar el coronavirus y mitigar de esta manera los daños que la pandemia pueda ocasionar a la economía rusa. Comenzamos con esta información y es que Argentina ya está rigiendo la ley de góndolas que fue promulgada por el gobierno en medio del acaparamiento de algunos productos en los supermercados. Todo esto tras los efectos del coronavirus. La decisión gubernamental busca que el precio en los productos sean transparentes y también competitivos. El decreto ya había sido aprobado en el Senado argentino el pasado 28 de febrero y fue este martes que finalmente se difundió el boletín oficial que apunta a lograr un equilibrio en beneficio de los consumidores. En consecuencia, se aplicará exclusivamente la comercialización de alimentos, también a las bebidas, productos de higiene personal y artículos de limpieza del hogar. Asimismo, prohíbe generar una exclusión anticompetitiva de proveedores para el alquiler de espacios en góndolas o locaciones virtuales, también en sitios preferenciales en ellos. La normativa se aplicará por 90 días, lapso en el que se confeccionará una lista de las distintas categorías de productos alcanzados y serán los medios encargados de darla a conocer a toda la población argentina. Y los productores de alimentos en República Dominicana están sumando todos sus esfuerzos, todo esto con el objetivo de abastecer los mercados sin contratiempos. De acuerdo con la Directiva Nacional de Ganaderos, el país tiene capacidad para dar respuesta a la demanda de alimentos en medio del actual panorama que vive la sociedad dominicana por la presencia del coronavirus. Agrega que la producción nacional se reafirma con la mejor garantía que tienen los dominicanos para adquirir los alimentos. Asimismo, llamó a reflexionar a las autoridades y dirigentes políticos para que brinden apoyo a este sector como garantía de contar con soberanía y seguridad alimentaria. Y en República Dominicana, la Junta de Aviación Civil y el Instituto Dominicano de Aviación Civil están organizando manejar solicitudes de vuelos especiales para facilitar el traslado de turistas varados en dicho país. Las solicitudes de vuelos son evaluadas puntualmente y se establece tener doble tripulación, pues no se permitirá el desembarque de equipo de arriba en Dominicana. De acuerdo con la Agencia Latinoamericana Prensa Latina, unos 190 vuelos que se originan en el Aeropuerto Internacional de las Américas, que está ubicado en Santo Domingo, fueron cancelados en las últimas horas con el objetivo de frenar el avance del coronavirus en este país. La Gerencia de Comunicaciones de Aeropuertos afirmó que fueron suspendidos los vuelos desde Europa, China y Corea del Sur, también de Panamá y Venezuela. La mayoría de los pasajeros corresponden a turistas de nacionalidad francesa y también española que estaban vacacionando. Y el efecto de la epidemia del coronavirus también afecta las inversiones previstas este 2020 para la empresa extractora de crudo en Colombia. Estamos hablando de Ecopetrol. De acuerdo a esta compañía, el recorte del plan de inversión se ubica en 1.200 millones debido al COVID-19. La decisión fue tomada para enfrentar las condiciones del mercado con un crudo que ya está caído por 40% en días recientes.
El recorte corresponde a la primera etapa del paquete en el Plan de Inversiones 2020, ubicándose en un nuevo rango entre 3.300 y 4.300 millones de dólares. Ecopetrol también redujo en 2 billones de pesos, unos 493 millones de dólares, sus costos y también sus gastos, todo esto para fortalecer la competitividad de la empresa. Ecopetrol posee líneas comprometidas de crédito por 665 millones de dólares con la banca internacional y se encuentran acordados con los términos de otros préstamos con la banca local por 243 millones de dólares. El analista económico Camilo Díaz afirmó que el coronavirus afectará las exportaciones y las cuentas fiscales de Colombia en el año entrante, es decir, en el 2021. Vamos a revisar de inmediato esta información que la titula así el portal del medio ruso Sputnik, allí la tienen en su pantalla. La fuerte revaluación del dólar como consecuencia de la caída en los precios del petróleo, ambos por efectos de la expansión del coronavirus en el mundo, significará para Colombia menos ingresos en materia de exportaciones y un impacto de sus cuentas fiscales para el año 2021. Según el especialista, el tipo de cambio ha tenido una depreciación del peso colombiano frente al dólar de Estados Unidos porque las exportaciones de este país están denominadas en petróleo. Sobre las cuentas fiscales para el 2021, tendrá cierto impacto, quise decir, porque no se va a recibir el mismo volumen de utilidades de Ecopetrol. Hablamos ahora de Puerto Rico. La Asociación de Economistas afirma que la isla no percibirá los efectos positivos tras la baja en las tasas de interés de la Reserva Federal estadounidense. La Fed bajó las tasas de interés de 0 a 0.25% al año, esto como una medida para atajar el impacto económico tras la pandemia del coronavirus en el país. El presidente de la asociación, Heriberto Martínez, refirió que además de la tasa de interés a 0, la Fed inyectó más liquidez al sistema financiero y con todo y eso los mercados bursátiles siguieron cayendo a la baja. El especialista económico descartó un impacto positivo financiero para Puerto Rico ni en el corto ni en el largo plazo. Por su parte, el economista Antonio Rosado dijo que las rebajas en las tasas benefician a quienes buscan comprar un hogar o refinanciar su propiedad. La medida también afecta a las tasas de automóviles, préstamos personales, tarjetas de crédito, la tasa de interés que le cobran a los comercios en Puerto Rico, pero no repercute en toda la economía en términos de créditos. Vamos a revisar de inmediato esta información de Venezuela desde la cuenta en Twitter oficial del canciller Jorge Arreaza, que dice lo siguiente, allí la tenemos en pantalla. El presidente Nicolás Maduro ha solicitado formalmente al Fondo Monetario Internacional un financiamiento por 5.000 millones de dólares para fortalecer la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud en la contención del COVID-19. De acuerdo con el funcionario diplomático, esta es otra acción oportuna para proteger a todo el pueblo venezolano. Hacemos de inmediato una primera pausa. Al regreso vamos a hablar de Ecuador y qué ha pasado en ese país con el Fondo Monetario Internacional. En este mes de marzo se cumple un año del acuerdo suscrito entre el gobierno de Ecuador, conducido por Lenín Moreno, y el Fondo Monetario Internacional. Este acercamiento en 2019 se dio luego de una década de separación. Y en contexto vamos a revisar cuál ha sido el resultado del préstamo para el país suramericano a través de una investigación que realizó el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC.
El 11 de marzo de 2020 se cumplió un año del regreso de Ecuador a la tutela del Fondo Monetario Internacional, a pocos meses del envío de la solicitud de financiamiento por más de 4.000 millones de dólares al FMI. Ecuador vivió una de sus peores crisis sociales a consecuencia de las políticas del organismo internacional. El denominado Plan Prosperidad, compuesto por reformas neoliberales propuestas desde el sector empresarial en las mesas de diálogo con el gobierno, encajó perfectamente con las exigencias clásicas del FMI. Gracias a ello, en un periodo de 3 años, el país suramericano recibiría un total de 4.2 mil millones de dólares, con revisiones trimestrales de cumplimiento de metas macroeconómicas y reformas estructurales específicas. No obstante, Ecuador no obtuvo los resultados esperados, pues el 10 de marzo de 2020, los mercados internacionales devaluaron la confianza en el Ecuador, ubicando el riesgo país en los 2.792 puntos, con una variación de 91% en tan solo 7 días. Los investigadores del CELAC indican que el acuerdo con el FMI se ancló en los eufemismos tradicionales basados en la prudencia fiscal, el Banco Central Autónomo, la competitividad, el crecimiento, la transparencia y la prosperidad compartida. También el CELAC critica a la Ley de Fomento Productivo porque garantizó legalmente el inicio de la austeridad en el Ecuador. El CELAC también dice que pese a que el Ejecutivo derogó el decreto 883 que planeaba eliminar los subsidios a los combustibles, todo esto era una exigencia del Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Ecuador no logró aprobar otra reforma que solicita el referido organismo multilateral. Vamos a ver cuál es. En su estudio, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAC señala que el programa de ajuste del Fondo Monetario Internacional, FMI, en el Ecuador no ha sido cumplido a cabalidad. Sin embargo, el gobierno de Lenín Moreno ha cumplido con otras exigencias del FMI, como lo es la reforma tributaria, que luego de 2 intentos frustrados fue aprobada a través de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria. Dicha legislación, según el CELAC, está lejos de ser una reforma que promueva la progresividad y solucione los problemas fiscales, ya que la ley otorga más deducciones al sector empresarial, excepciones a los pagos de ganancias a paraísos fiscales y un cóctel de impuestos indirectos que, por definición, son regresivos. Tales medidas benefician a los más ricos del país y, a su vez, generan un aumento de la desigualdad. Y pese a que el Ejecutivo de Moreno no ha cumplido con otras recetas del FMI, pudo acceder al desembolso de 498 millones de dólares correspondientes a la segunda y tercera revisión del 2019. Aunque a inicios de este mes se conoció que el FMI habría suspendido su 4ª revisión, por lo que el desembolso esperado para el mes de marzo no se concretaría. El CELAC indica que el futuro del Plan Prosperidad no parece tener bases sólidas que lo sustenten, porque quedan pendientes la implementación de acuerdo con el FMI, como lo es la reforma laboral, la autonomía del Banco Central mediante cambios en el Código Orgánico Monetario y Financiero y entre otros ajustes. Todo esto sin contar que queda pendiente eliminar los subsidios a los combustibles fósiles, que ya tienen un antecedente de rechazo popular contundente. Recordemos que en octubre del año pasado, cientos de ecuatorianos salieron a las calles para protestar por el decreto 883 que planteaba eliminar los subsidios a la gasolina y el diésel. Tales manifestaciones llevaron al presidente Moreno a derogar dicho decreto. Y el estudio del CELAC concluye que la economía de este país, de Ecuador, agoniza tras 3 años de neoliberalismo local y luego de un año de tutela internacional con el Fondo Monetario Internacional. Las evidencias están con la crisis que provocó la reciente caída de los precios del petróleo y la subida del riesgo país. Agregan que en Ecuador se aplica un modelo financiero y socialmente insostenible que produce pobreza, destrucción sistemática de empleo y achica el estado de bienestar. A esto se suman las recientes medidas de Lenín Moreno para tratar de arreglar la maltrecha economía, entre las que incluyen más achicamiento del Estado, un impuesto a los funcionarios públicos de entre 4 y 8% del salario, un impuesto del 5% de la avalúo a vehículos de más de $20.000. Las medidas dejan por fuera a los grandes importadores,
a la banca y a los exportadores, quienes en democracia eran los primeros llamados a contribuir. Tampoco ataca la evasión ni los paraísos fiscales y nuevamente se aprueba un paquetazo para los que no tienen voz, intentando de esta manera aumentar la bola de nieve que deja al próximo presidente. Rusia lucha contra el coronavirus, nuestro tema al regreso de esta segunda pausa. El Banco de Rusia ya anunció sus medidas para minimizar el impacto del coronavirus, el COVID-19, en la economía rusa. Le ofrecemos más detalles a través de la siguiente historia. El Banco de Rusia, a través de un comunicado, dio a conocer un paquete de medidas para mitigar el impacto del coronavirus COVID-19 en la economía nacional. En ese contexto, la entidad financiera se plantea alcanzar 3 objetivos prioritarios. 1. Asegurar la estabilidad financiera. 2. Preservar la sostenibilidad financiera de ramos y sectores de la economía. Y 3. Proporcionar apoyo a la población y a los presupuestos regionales. En cuanto a la estabilidad financiera, el Banco Central del país seguirá proporcionando a los mercados la liquidez necesaria en moneda nacional y extranjera y, si es necesario, aplicará medidas regulatorias para facilitar la adaptación de las instituciones financieras a las condiciones de mercado cambiantes. En lo que respecta a la sostenibilidad financiera, el banco tomó la decisión de aplazar la recaudación de impuestos del transporte aéreo y de la industria del turismo, sectores más afectados por las restricciones derivadas de la pandemia. Asimismo, la institución señala que el gobierno proporcionará garantías estatales con vistas a la reestructuración y la prolongación de los préstamos que tienen las empresas turísticas y las aerolíneas con los bancos comerciales del país, para que la carga de la deuda no se convierta en un factor que redunde en la estabilidad de dichas compañías. En relación al apoyo a la población y a los presupuestos regionales, el banco indica que el Ejecutivo podrá usar una reserva de $4.000 millones para garantizar las necesidades de gasto prioritarias, así como elevar el límite de las garantías estatales con el fin de minimizar las consecuencias negativas para los rusos. Y fíjense que otro gobierno que también está tomando medidas es el gobierno de España, que está asignando recursos financieros para combatir esta epidemia. El presidente de España, Pedro Sánchez, anunció la movilización de 200.000 millones de euros para luchar contra el COVID, que ha dejado en esta nación 514 muertos y más de 11.000 casos confirmados. Sánchez detalló que 117.000 provendrán íntegramente de las arcas públicas y el restante se complementará con la movilización de recursos privados. El nuevo paquete de medidas incluye 600 millones de euros para las prestaciones de servicios básicos en las 17 comunidades autónomas de este país. El mandatario español afirmó que el Estado garantizará hasta 100.000 millones de euros en préstamos para ayudar a las empresas a hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia. El COVID-19, además de afectar a la economía de muchos países y causar estragos en la industria automovilística, podría retrasar los proyectos de energías renovables. WindEurope, la asociación promotora de la energía eólica en Europa, estimó que a causa del coronavirus es probable que el desarrollo de nuevos proyectos de parques eólicos se podrían retrasar, ya que los desarrolladores no podrán cumplir con los plazos de implementación en los sistemas de subastas de energía de los países y también van a enfrentar dificultades financieras. Asimismo, la asociación señaló que la industria eólica se verá afectada por las cuarentenas, las restricciones de viajes y las fábricas cerradas. Por su parte, el director general de la Agencia Internacional de las Energías Renovables estimó que el brote del COVID-19 amenaza las cadenas de suministro industrial mundiales en muchos de los sectores y por lo tanto es probable que tenga un impacto en las energías renovables. Vamos de inmediato a ver los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este martes. La relación para el petróleo intermedio de Texas, WTI,
marca 26.94 dólares el barril y está perdiendo 7.04%. Tenemos ahora la relación de Brent de referencia en Europa, se ubica en 28.61 dólares el barril y pierde 5.08%. Además, tenemos el crudo venezolano, que en estos momentos se ubica en 189.38 yuanes y tiene una baja de 89.97 yuanes al cierre de la semana pasada. Con estos indicadores petroleros llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. Sugerencias y comentarios a través de impactoeconómico@telesurtv.net. Gracias a todos por la compañía. Hasta la próxima. Chao.